Hola, ¿qué tal? Y pues ya estamos aquí en otra cápsula del Chocho. Yo soy Patricia Makercher y tenemos al infectólogo Luis Soto. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días, bien, gracias. Y bueno, creo que esto del monkeypox o viruela del mono está que arde en el mundo, porque pues el viernes hace el presidente de los Estados Unidos, Biden, la declaración de alerta. Y pues de ahí todo lo que se desprende, Luis. ¿Por qué no nos platicas un poco en qué estamos ahorita? Claro, muchas gracias, Pat. Mira, desde luego que se está, no diría yo descontrolando, pero sí está aumentando el problema significativamente. Para el día de hoy, 8 de agosto, tenemos más de 30,000 ya casos reportados a nivel del mundo. Esto no significa que sean los únicos, seguramente hay muchos que no se han reportado, pero al menos reportados más de 30,000 y alrededor de reportados y diagnosticados en México, alrededor de 100. Ahora, lo que pasó fue que siendo Estados Unidos no el país más importante de casos, sino era España, de repente Estados Unidos lo rebasa y de hecho hay algunos reportes, por ejemplo, si no recuerdo mal, el viernes, una gran cantidad de casos, por ejemplo, en el estado de Florida. Y entonces, pues obviamente, tal y como ya lo había hecho la Organización Mundial de la Salud con una alerta generalizada a nivel internacional, pues ahora el gobierno americano ejerce esta alerta un poco para que todo el mundo esté enterado del problema que existe, ¿sí? Si lo quieres ver todavía el problema en magnitud, sobre todo si comparamos con la población general, pues es muy pequeño, son 30,000 casos en todo el mundo, pero la curva de cómo están aumentando estos casos es lo que es significativo, siguen aumentando considerablemente. Así es, entonces sí es una alarma que debemos de tomar en cuenta. Sí, son varios los estados en Estados Unidos, por lo que yo estaba leyendo, es Nueva York, es Chicago, es California, son los que están presentando el mayor número de casos. Y pues sin duda en México, pues ya están habiendo bastantes personas con la enfermedad. Digo, tú tratas a estas personas. Platícanos un poco de tu termómetro con todos estos pacientes en México que te están llegando. Mira, todavía son pocos, ¿sí? Pero ya estamos viendo dos, tres por semana, algo que no estaba ocurriendo, ¿sí? Claro. Incluso el último lo vimos ayer, con claras lesiones en manos, brazos y genitales, ¿sí? Entonces, ya están apareciendo un poquito más frecuente, todos los hospitales, te hablo de preferencia con los que tenemos mucho contacto en el sur de la Ciudad de México, ya estamos estableciendo una comunicación de cooperación entre todos los hospitales para poder detectarlos y diagnosticarlos lo más rápido posible. Así es, Oye, pero sí, se están viendo más. Luis, y en este caso en particular, la persona que tú atendiste, ¿cuál es o sea, cómo lo adquirió, cómo se dio cuenta? O sea, ¿por qué no nos platicas como para que la gente se dé cuenta cómo se está viviendo esta enfermedad? Con este caso en particular que Claro, pasó, ¿por qué no nos cuentas la historia un poco? claro que sí. Empezando un poquito por lo que hemos platicado ya, que estos casos están predominando en hombres que tienen sexo con hombres. Ok, Y de ese grupo, la mitad de ellos están infectados por VIH. Entonces, en este caso, específicamente el que tú me preguntas, es un paciente con VIH en buen control virológico, es decir, su problema de VIH está controlado completamente y, sin embargo, tuvo un factor de riesgo, un contacto sexual no protegido, ¿sí? Que los lleva a adquirir esta patología. La verdad es que no es fácil detectar qué exacto contacto sexual fue el que lo transmitió, ¿sí? Pero recordemos que pasan entre 5 y 21 días de ese evento para que las personas empiezan a tener síntomas. En este caso fueron muy leves, dolía un poquito la cabeza, ¿sí? Y dolía un poquito el cuerpo, como si fuera a dar algún padecimiento viral cualquiera, ok. ¿sí?
No es que se dan cuenta de la situación hasta que sale alguna de las lesiones. De hecho, la primera fue aquí en la mano, ¿sí? Por arriba del dedo gordo, como le llamamos, ¿sí? Aquí fue la primera lesión y es eso que llama la atención del paciente y lo hace consultar. Así es, muy pocos síntomas, contacto sexual, y básicamente una primera lesión que para el momento en que lo vemos ya son aproximadamente unas 15, 18 lesiones, pero insisto, predominantemente en área genital. Sí, yo creo que lo que tiene que ver en esto, porque por ejemplo, los casos que yo he leído que han fallecido, la persona tenía otra enfermedad extra inmunológica, o sea, normalmente es que tienes débil ya el sistema y es cuando el virus entra, ¿no? Entonces tal vez sea esa, pues un poco la razón, el por qué esta relación entre hombres que ya tienen VIH pudiese ser, pero en realidad creo que es una enfermedad que nos puede dar a A todos, cualquiera, ¿no? A a todos, cualquiera que tenga el sistema inmunológico bajo y pues te puede prender la enfermedad, o sea, no es un claro, condicionante. claro, aquí habría que disecar un poquito el concepto que acabas de expresar, porque, a ver, yo creo que todos lo podemos adquirir, incluso en el caso de lo que estábamos viendo, pacientes con infección por VIH, pacientes que están en perfecto estado inmunológico, ¿eh? O sea, han recuperado, si no todo, pero el 90, más del 90% de su sistema inmunológico, y no es eso, sino la exposición al virus. Ahora, la otra parte es quién tiene el riesgo de morir. Ahí sí son pacientes que tienen una infección por VIH no controlada, pacientes con cáncer, pacientes trasplantados, todos estos pacientes que tienen su inmunidad baja, esos son los que tienen riesgo de morir. Ahora, ojo, las muertes a nivel del mundo, que yo creo que tampoco están bien enumeradas, bien contadas, no son más de 6, 7, ¿eh? Aún así, ¿eh? Aún así, Número es muy bajo. Si tú comparas 30,000 contra 6, caray, es muy poquito. Yo te puedo contar la única muerte que yo conozco aquí en México, ¿sí? Que de hecho en algunas de las series internacionales no está documentada, no está contada, ¿sí? Es un paciente con VIH sin tratamiento, muy avanzado y que tenía patología asociada al VIH. No fue el monkeypox. Entonces, en general, en una persona que tiene sus defensas normales, que no tiene un problema de inmunosupresión, el padecimiento puede no ser agradable por los dolores de cabeza, musculares, la fiebre, etcétera, pero no es mortal. Y bueno, creo que es importante decirle a la gente, para esta enfermedad en específico no hay vacuna para esa en especial, pero sin embargo se está tratando a la gente con la vacuna, pues digamos que vieja, de lo que es la viruela, ¿no? Mira, yo creo que es un punto muy importante el que estás mencionando, porque además ha habido informaciones erróneas en medios de comunicación muy populares en nuestro país, ¿no? A ver, tenemos en el mundo ahorita dos tipos de vacunas, ¿no? Esa que tú llamas la vacuna vieja, que además es una vacuna que no deberíamos de estar poniendo a pacientes inmunosuprimidos, porque es una vacuna guardada vieja con virus vivos, atenuados, pero vivos, ¿ok? Entonces, esa parte es importante considerarlo porque esa vacuna no va a ser para inmunosuprimidos. Sin embargo, recordemos que en el 2013 hubo un brote pequeño en Estados Unidos, ¿sí? Y algunos casos también en Europa que venía de África. Estos fueron unos roedores, ¿sí? Que importaron, que transportaron de África a Estados Unidos y contagiaron a personas. De ahí otra compañía que está localizada en Europa empezó a producir una vacuna que ellos le llaman de tercera generación, que es la vacuna que deberíamos de estar utilizando para todo mundo. El problema es que no va a haber suficiente. Sí, claro. Tan es así que volviendo a Biden, ¿sí? Volviendo a Biden, Biden dice también
que van a tener que limitar a quién van a vacunar porque no va a alcanzar para todo mundo. Entonces vas a tener que ir con poblaciones de riesgo, que ya dijimos, hombres que tienen sexo con hombres, eh, heterosexuales que tienen mucho contacto sexual, y otros riesgos que son los familiares de casos. Tengamos en cuenta que si son padecimientos no graves, lo ideal es no hospitalizarlos, sino mandarlos a su casa. Y entonces en la casa van a tener riesgo. Entonces, allí están enfocando. ¿Sí? Déjame darte nada más rápido una experiencia personal, porque la semana pasada estuve yo en el Congreso Mundial de SIDA en Montreal y las autoridades canadienses permitieron que todos los asistentes a ese congreso nos pudiéramos vacunar con esta vacuna de tercera generación. Wow. Te voy a decir a dónde fui, porque el puesto más cercano al sitio de convenciones estaba en el barrio gay, ¿sí? Y ahí en la calle, estaban en la calle vacunando y no nos pusieron ningún problema a todos los, íbamos un grupo de médicos mexicanos, a todos los médicos que fuimos ahí, no nos pusieron ningún problema para vacunarnos. Finalmente, yo no me pude vacunar. Y te voy a decir por qué. Porque yo tengo una alergia a algún medicamento que cruza con esa vacuna. Otra parte bien importante, porque hay 2 antibióticos que trae en el contenido esa vacuna, y si uno tiene reacción alérgica a esos 2 antibióticos, no debe ponerse esa vacuna. Pero para que veas que ya está disponible, y nosotros, bueno, agradecimos mucho al gobierno canadiense como conferencia mundial de SIDA, el que hayan abierto sus puertas a que se vacunaran todos los que habíamos asistido allá. Sí, o sea, creo que es importante, esto ya lo habíamos comentado en la anterior cápsula. O sea, si un familiar tuyo está padeciendo la enfermedad, pues obviamente ya lo tiene que estar tratando un médico, pero sí, las personas que están alrededor, si es que te llegan a ofrecer la vacuna, o si tú estás, como tú dices, en otro lado y ves la opción de ponerte la vacuna, sí tengas bien abiertos los ojos, porque pues, en realidad, por ejemplo, tú dices, estos 2 componentes que a mí soy alérgico. Tú eres médico, tú eres infectólogo, tú estás más cerca de eso, pero por ejemplo, yo no sabría si me la puedo poner o no. Claro. Es decir, claro. Estar bien alerta, porque tú puedes creer que te estás haciendo un bien yéndote a vacunar, por ejemplo, si estás de viaje, y pues resulta que no, o sea, porque a ti te va a caer mal la vacuna. Entonces, si alguien tiene un paciente de estos, obviamente, si les ofrecen ponerse la vacuna, muy atentos a decir, oigan, sé que hay una reacción, ¿seré yo viable para que me la pongan, no? O sea, eso es lo que, pues, tendría sí, uno claro. que estar haciendo, ¿no? Claro, en el sitio, aún cuando estaba en la calle, al momento que ya estaba sentado con enfermera y había un médico ahí, te hacían un cuestionario, que como tú dices, puede ser que tú no lo sepas, ¿no? Yo sabía que era alérgico porque hice una reacción alérgica, pero habrá gente que nunca ha tomado ese medicamento. Ahora, algunas cosas que sí son importantes de mencionar es que la vacuna no existe en México hoy. Entonces, que no vayamos a caer en mentiras de que alguien nos ofrezca una vacuna y resulta que no es esa vacuna. Aquí en México no hay. No sabemos para cuándo, no tenemos información, pero no hay esa vacuna. Bueno, entonces tú como infectólogo, ya sé que es muy repetitivo a veces, pero creo que sería bueno que lo volviéramos a hablar. Tengo yo ya la persona que vive conmigo, mi hijo, quien sea, ya está diagnosticado con la enfermedad. ¿Qué medidas tomar yo, ya que no me van a poder vacunar porque no hay vacunas aquí en México aún? ¿Qué medidas tengo que tomar yo para que no me infecte? Claro, muy buena pregunta. Como insisto, lo que va a pasar seguramente es que te van a mandar a tu paciente de regreso. Primero, no hay un tratamiento adecuado, ¿de acuerdo? Hay 2 medicamentos que en realidad son completamente experimentales, ¿eh?
completamente experimentales. Entonces, no hay un tratamiento adecuado y esto te va a llevar a que solo se van a dar medicamentos sintomáticos. Solo se va a dar medicamentos sintomáticos. Entonces, vamos a tener que dejar pasar las 4 semanas en promedio que dura toda la resolución del cuadro, ya lo habíamos platicado, hasta que se cae la costra de la lesión, ¿sí? Hasta que se cae la costra, y entonces en ese momento es cuando ya deja de ser infectante nuestro paciente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de la manipulación del propio paciente. En general son personas que se pueden mover, que no tienen problema, pero pudiera ser que no y tenemos que ayudarlos. Podríamos utilizar guantes, si no nada más ayudarlos con su comida, tratar en lo posible de tener un cuarto separado, ojo, sí, tratar en lo posible, porque no todos tendrán la opción de tener cuartos separados o uno especial para esa persona. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. La ropa que salga de ahí, lo único que tenemos que tener cuidado, si por ejemplo estamos hablando de 4 semanas, las sábanas se van a tener que cambiar. Lo importante es no hacer algo que nos encanta hacer en México, que es sacudir las sábanas. Eso no hay que hacerlo, nos encanta hacerlo. Yo recuerdo siempre en casa cuando iban a hacer la cama, siempre sacudían las sábanas. No. Agarras las sábanas, las doblas, ¿sí? De preferencia con guantes, ¿sí? Las doblas, ¿sí? Pueden ser guantes de lavar trastes, los gruesos, industriales, lo que tengas, o guantes normales, ¿sí? La guardas y la metes a la lavadora con la otra ropa. En el momento que el detergente entra ahí, ya se murió el virus, ¿de acuerdo? Ya se murió el virus. La otra, superficies, que yo quiero limpiar las superficies con el famoso cloro, ¿sí? Con todas sus marcas habituales, en dilución, siempre en dilución, la misma dilución que hacemos para limpiar todo, porque ya hemos visto con el COVID, gente que se intoxicó por cloro, por poner una cantidad de cloro enorme. Entonces, sí, con un cloro a la dilución, normalmente lo que tú tienes que hacer es diluir el cloro 1 a 10, ¿sí? O sea, una parte del cloro y 9 partes del agua, ¿sí? Y con eso puedes limpiar las superficies y no hay ningún problema. Ningún problema. Esos son los cuidados. Los trastes, platos, se tienen que lavar con cuidado, nada más, insisto, con guantes, pero una vez que el detergente entra ahí ya no tienes problema, ¿ok? Ya no tienes problema. No hay, porque por ahí hay sitios de internet donde dicen que tienes que, ¿cómo se llama? Que quemar la ropa, ¿sí? Entonces, no. Luis, y yo te preguntaría, por ejemplo, de estos guantes, después de usarlos, o sea, al lavarme normal, ¿el alcohol ayuda de algo? Sí, también es destructivo completamente del virus, ¿eh? Total y completamente. Así que nuestras costumbres habituales de estar limpiándonos las manos, bien. Entonces, en realidad, es un poco como lo que nos hemos venido cuidando del COVID. Nada más le aumentamos el hecho de que el paciente, al tener este tipo de lesiones, va a estar soltando pues líquidos, pedacitos de piel, que es lo que no queremos que vuele. Entonces hay que agarrar las sábanas casi así como... Sí, como costalito, doblarlas como costalito y llevárnoslas derechito. a lavar. De Derechito. preferencia no la junten con la ropa de los demás de la casa. Y digo, consejito que yo creo que puede funcionar, se le echa el detergente y en vez de suavizante hay muchas mamás que les echamos vinagre. Que dicen Muy bien. que ayuda. No hay problema, te va a quedar más esterilizada. Exacto. Pero al menos con el detergente tenemos la tranquilidad de que el virus va a morir, ¿no? Y esto se va un poquito, y me voy un poquito a otro lado, pero yo creo que es también importante, ¿no? Porque he recibido llamadas de amigos, de pacientes que tienen miedo de viajar a Nueva York. Te voy a poner Nueva York porque ya mencionaste a Nueva York como uno de los centros de casos. A ver, seguimos teniendo muy poquitos casos,
¿ok? Primero, no es algo diseminado. Ahora, eh, la persona que me decía, bueno, pero es que voy a llegar a un hotel y las sábanas, ¿sí? A ver, en general, estamos hablando de hoteles de una calidad adecuada, no voy a decir super hoteles, pues cambian sus sábanas. Ahora, uno, si quiere ser muy obsesivo, nada más revisar que la sábana esté limpia. Obviamente, como tú dices, estos pacientes de las lesiones pueden se, secretar y mojar, etc. A ver, difícilmente va a ocurrir algo así y difícilmente debemos de tener ese miedo, ¿sí? Pero sí tenemos que ser insistentes en superficies comunes, ¿no? Nos vamos a ir al mall a comprar. Bueno, pues estarnos limpiando nuestras manos, seguir usando nuestro cubrebocas, no manipularnos las narices y la boca porque estamos tocando acá un pasamanos y después lo metemos. Nuestro cubrebocas ha sido maravilloso para eso. Nos protege de estarnos tocando la cara. Eso es algo maravilloso que pocas gentes ven en el cubrebocas, pero nos protegen de una forma de transmisión muy clara, que es esa, estarse tocando la cara. Así Sí, es. y posiblemente también el hecho de que no se haya diseminado todavía más la enfermedad es que muchos seguimos usando el cubrebocas, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo que todavía lo tenemos que seguir usando, dado que ahorita todavía estamos en la quinta ola aquí en México, en la quinta ola de COVID. Y bueno, de alguna forma estamos viendo cómo está bajando muy lentamente, a diferencia de lo que pasó con la ola que también es de Omicron de enero y febrero, que subió y bajó rápidamente. Esta subió rápido, pero se ha estado manteniendo y está bajando muy lentamente. Casos, afortunadamente no son muchos mortales, pero son casos. Oye, Luis, y pues por último me gustaría que me comentaras, en niños, ¿sabemos de casos de niños? Sí, claro. Eso es otra de las cosas que yo diría calientes, ¿sí? Y Sí. es que está empezando a haber casos en niños, ¿sí? Y desafortunadamente son un poco más graves, ¿sí? Son un poco más graves porque tienes que pensar que el sistema inmunológico de los niños, dependiendo también de la edad de los niños, ¿sí? El sistema inmunológico de los niños, pues va de alguna forma todavía desarrollándose, ¿no? Y esas primeras infecciones graves como esta, pudieran ser un poco más diseminadas o pudieran afectar a algunos otros órganos, como puede ser pulmón, como puede ser sistema nervioso central. Entonces hay que ir inmediatamente. Si es una varicela y no fue, qué bueno que es una varicela, pero hay que ir inmediatamente con el médico. Perfecto, Luis. Pues bueno, creo que ya nos diste un panorama y tendremos que seguir dándole al tema. A ver si Encantado. estar como por aquí semanalmente. Perfecto, perfecto, para ir viendo cómo nos vamos desarrollando. Esperemos tener noticias pronto de vacunas. Esta vacuna que te digo que yo no me pude poner es una vacuna muy interesante, muy buena. Esperemos que puedan producir mucha. Esta vacuna se produjo en el 2013, nada más como corolario. No es nueva, pero no tan nueva. Pero no es la vieja aquella que te Sí, sí, sí. inyectan y que se te forma una bola ahí grandotota, no es tan vieja. Bueno, pues Luis, pues muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Esto es El Chocho. Yo soy Patricia McKercher. Y recuerden que nos pueden enviar sus dudas y comunicarse con Luis a sus redes. ¿Que son cuáles, Luis? @lestorram, que es mi Twitter. Así es. Perfecto. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier consulta con el doctor, pues ahí le pueden escribir. Eso es todo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.